Normalmente os traemos historias de jugadores como la de Sergio Torres o de clubes modestos como el Barro, pero muchas veces dejamos de lado a los que son los auténticos protagonistas del fútbol, vosotros, los aficionados. Así que hoy os traemos una historia que publicamos inicialmente en lamediainglesa.com en 2012, hace ya 8 años. ¿Y quién mejor para contarla que su propio protagonista? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Seba García, que posiblemente mucha gente en el canal no le conozca, pero en cambio es un muy viejo amigo de la media inglesa. Porque, bueno, Seba, en primer lugar, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Seba, tú escribiste, yo no sé si esto te lo he dicho alguna vez, pero tú escribiste los que durante muchos años fueron los 2 artículos más leídos de la mediainglesa.com. Bueno, muchas gracias por lo de muy viejo y también creo que se refiere al tiempo de amistad que llevamos, pero bueno, Claro. creo que aplica también a varios. Cada uno que lo tome como lo que es, yo lo tomé como con cariño. Y sí, yo creo que nos conocemos desde los comienzos de la media inglesa, pero no de la versión millennial, Claro. postmoderna de la media inglesa en YouTube y demás. Estamos desde antes, cuando era un gran sitio de internet. Y a mí me surgió como naturalmente escribir sobre esta historia que recientemente también tuvo muchísima repercusión en Twitter porque se cumplieron 15 años de un momento cumbre en esa historia, que lleva más de 15 años en realidad, pero creo que tiene un momento cúlmine en 2004, pero cuando el año pasado se cumplen 15 años, dije, lo voy a contar, me voy a animar, pasaron muchas cosas, no soy la misma persona, pasaron muchísimos años y me parece que es una historia que es linda y siempre me gusta contarla. Me animé a contarla en Twitter y fue bastante fuerte la repercusión. Pero siempre recordando que la primera vez que vio la luz fue en el sitio de la media inglesa hace bastante tiempo ya. Pues debía ser como 2012. Esos 2 artículos a los que hago referencia, uno es la historia que tú nos vas a contar hoy y otro un artículo buenísimo sobre los ingleses que se quedaron en el camino, que Maradona dejó en el camino para marcar su mitiquísimo gol del año 86. Mitiquísimo, el válido, no el de la mano, el otro. Y entonces narrabas la historia de los ingleses que él había dejado en el camino y qué había sido de ellos, y también ese artículo es buenísimo. Si alguien los quiere ver todo este tiempo después, le invito, porque la verdad es que no han perdido vigencia y son fabulosos los dos, aunque uno de los dos, pues tú les vas a contar directamente la historia. Una historia que, como bien decías, tiene un momento álgido hace ya 16 años, porque era 2004, pero que en realidad empieza antes. ¿Y qué es la historia de cómo tú te enamoraste de un equipo inglés? Sí, fue y casi sin querer. Yo, para empezar, como decía mi abuelo, para empezar desde el principio, vamos a precisamente algo que tuvo también a mi abuelo como protagonista. Allá por los años 90, mediados de los 90, yo era un adolescente, incluso previo a la llegada de Internet, y bueno, muchos se van a reír, pero bueno, había vida antes de Internet y yo la recuerdo bastante. Y teníamos también hay bastante relación con España en esta historia, porque no fue otro que el PC Fútbol, el mítico PC Fútbol que todos conocemos. Ya no recuerdo si era la versión 4, la 5, alguna que conseguí acá en Buenos Aires como podía. Más precisamente en la ciudad de Avellaneda, que es apenas afuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha, pero forma parte del conglomerado del Gran Buenos Aires. Es una ciudad con muchísima tradición futbolera. Ahí está el club de mis amores de la infancia, el Racing Club de Avellaneda. Y bueno, yo cuando vi frustrado mi primer intento de convertirme en futbolista profesional jugando para Racing, más o menos en esa misma época aparece el PC Fútbol, insisto, antes de Internet, y era como el gran entretenimiento que tenía, y aprendí muchísimo de fútbol, conocí un montón, y una de las primeras incursiones en el PC Fútbol fue manejando el Celta de Vigo, pero se me hizo demasiado fácil. Parece raro decirlo, porque para el Celta las cosas no suelen ser fáciles, pero se me hizo muy fácil porque tenía mucha caja, yo recuerdo que compré a Romario para el Celta, eran cosas que
que Romario en aquella época. Y, y bueno, gané Champions, gané de todo con PC Fútbol. Entonces, antes de que se me convirtiera en un juego aburrido, porque era muy simple en aquel entonces, dije, voy a buscar un desafío un poco mayor. Y ahí fue que empecé a navegar en las distintas ligas que había a disposición. Y en Premier me parecía que también, en su momento, First Division, no, ya era Premier, y me parecía que también iba a ser muy fácil, porque casi todos tenían bastante dinero, y empecé a buscar y apareció la B, la segunda división. Y ahí me llamó la atención que había un club que no tenía nombre, eran 3 letras, era QPR, la camiseta era, bueno, esta que estoy vistiendo con mucho orgullo hoy, muchos años después, y me gustó el diseño, se parece un poco a la selección de rugby de Argentina, es un tono un poco más oscuro el azul, pero el diseño me gustó, y creo que el factor decisivo fue que decía dificultades económicas, y tenía muy poco dinero, creo que ni siquiera tenía, y dije, esto va a ser un desafío. Así que fue así que lo empecé a manejar, lo empecé a usar, tuve cierto éxito también ahí en el juego, y luego viene la aparición de Internet. Entonces ahí fue como, bueno, a ver si este equipo existe de verdad, a ver si están los jugadores, a ver cómo le va. Empecé a seguir por actualizaciones de texto de la BBC cada vez que había un partido, y de pronto me encontré con algo que con el tiempo descubrí que le pasa a mucha gente, y me encontré sufriendo por el equipo, sufriendo, siguiéndolo, expectante de a ver cuál es el próximo partido, a ver cómo puedo enterarme de cómo va el partido, a ver si engancho alguna. Después vinieron algunas transmisiones radiales y a ver si podía, si la tecnología me daba como para poder escuchar. Y empecé por ahí, así fue como, eso fue como el embrión, el comienzo de la historia, para situarnos un poquito en cuestiones hasta generacionales, de cómo era la tecnología en ese entonces, y de a poquito empecé por ahí. Y luego, lógicamente, el gran salto se produce cuando, digamos, empiezas a entrar más en Internet y entonces entablas relación con aficionados que están en la otra parte del mundo y que yo creo que se deben quedar absolutamente alucinados de que de repente haya un chico argentino que sea fan acérrimo del QPR. Sí, y es al día de hoy que sigue siendo sorprendente porque, digámoslo, no hay por qué esconderlo, es difícil encontrar un hincha de QPR a 10 cuadras de la cancha de QPR, vamos a decirlo como es. Imagínense en esa época y claro, con un océano en el medio. Y fue muy particular porque hay una relación muy rara entre Argentina, Inglaterra, el Reino Unido, que obviamente también cuando yo tenía 5 años, en 1982, fueron dos, yo digo que fueron dos gobiernos que entraron en guerra. El pueblo, digamos que no fue la voluntad del pueblo que esa guerra sucediera. Fueron dos gobiernos bastante patéticos. El gobierno militar en Argentina, el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, ambos estaban con una caída notoria en la popularidad y ambos buscaron un golpe de efecto y encontraron lo que mejor les salía, que era la salida bélica, y fue muy triste, sobre todo para Argentina. Por ahí no es para entrar demasiado en detalles muy escabrosos, pero había chavales, como dicen ustedes, de 15 años más que yo, 13 años más que yo, no tanta diferencia generacional, que los estaban mandando a una guerra contra un ejército súper profesionalizado y sin demasiada preparación o elementos para poder combatir. Y fue muy duro eso, obviamente que 4 años después de la guerra se enfrentan Argentina e Inglaterra en un mundial, en México Argentina tiene la suerte de ganarlo, pero también se enfrenta con Inglaterra en un partido que fue tremendo. En Argentina se vivió prácticamente como una especie de revancha, en otro terreno obviamente, pero con heridas muy abiertas, y eso fue como mi infancia, fue transcurriendo así, y al mismo tiempo, en paralelo, este es un país donde los Rolling Stones lo han dicho, se sienten en casa, creen que, lo han dicho, es el país más Rolling Stone del mundo. Cuando ellos vienen acá son como semidioses. Lo mismo pasa con los Beatles, hay un amor y una pasión por lo que es la música británica, y el fútbol inglés se sigue mucho también. Hay como
es una relación un poco como de amor y odio en muchos sentidos, y eso quería darlo como contexto porque yo estuve varios años leyendo los foros en internet de Queens Park Rangers mucho antes de que existieran las redes sociales, pero me limité a un rol de lector, pero sobre todo porque no me animaba a hablar por todas estas cuestiones. Yo decía, si yo hablo, me presento y digo que soy de Argentina, me van a odiar, eh, va a ser muy feo, la voy a pasar mal. Y pasó mucho tiempo hasta que un día dije, bueno, yo voy a escribir, yo voy a comunicarme. También me servía para aprender inglés, para ir entendiendo la historia del club. Y un día me animé y crucé esa línea, saludé y la respuesta que tuve fue maravillosa. No hubo ni una agresión, no hubo nada. Hubo sí alguna sospecha, como nada, esta es una broma, alguien de acá está haciendo una broma, se está haciendo pasar por argentino. Y después, bueno, se dieron cuenta que era verdad. Y a partir de ahí empezó, y con algunos tengo todavía relación de amistad. Después de muchísimos años, seguimos en contacto, estamos en WhatsApp, estamos en Twitter, estamos comunicados. Tal vez no tanto en los foros, porque no suelo entrar, pero por una cuestión de que así se fue dando el uso de la tecnología también. Pero es fantástico cómo se dio todo y cómo creo que encontramos eso en común, que es mucho más fuerte que cualquier cuestión bélica o temporal o de confrontación. Me parece que eso es muy lindo también. Me parece un contexto genial, lo has explicado perfecto, esa relación, como tú decías, amor-odio Argentina-Reino Unido, que lógicamente provoca que tú al inicio seas un poco más reticente a, hey, soy un argentino, pues nuestros países no se llevan bien, yo voy a adquirir un rol pasivo. Luego empiezas a hablar y empiezas a trabar amistades y eso desemboca posiblemente en el evento al que tú hacías referencia de 2004. Sí, 2004 para mí fue un antes y un después en mi vida. Yo tenía, a ver, vamos a hacer el cálculo, tenía 23 en el 2000, bueno, hagan el cálculo ustedes, la matemática, y aparte estoy en televisión, hola, en YouTube, me van a ver mis hijos, todos, y no es fácil hacer cálculos, pero digamos que estaba por ahí, en los 20 y pico, y vuelvo a dar un poquito un contexto yendo un poquito hacia atrás. Yo en 2003, y bueno, esto después de muchos años, no tengo problema en contarlo, pero entré en un periodo que fue bastante difícil anímicamente para mí, una cuestión de una depresión bastante fea. Yo no podía hacer cosas simples como sonreír, hasta ahí, digamos. Creo que es bastante fuerte poder contarlo, poder decirlo, y bueno, tal vez muchos atraviesan por situaciones similares y hay mucho tabú, mucho complejo al respecto y muchos que te dicen, vamos, no pasa nada. Y realmente no es una cuestión de decir, bueno, ya está, mañana se me va a pasar. No es así, son muchas cosas que hay en juego, hay un montón de cuestiones que influyen en eso y bueno, a mí me tocó atravesarlo en ese momento de mi vida y fue una especie de reconstrucción. Y desde diciembre de 2003 hasta mediados de 2004 fue muy difícil. Y no va que justo en ese momento, QPR, que tanto me había castigado con un descenso en el año 2000, la quiebra, entrar en administration, como dicen ahí en Inglaterra, convocatoria de acreedores, lo que le está pasando al Wigan ahora, lo que le pudo haber pasado lo que le pasó al Bury hace poco, o lo que le pasó al Bolton también, suele pasar ahí en Inglaterra. QPR estuvo ahí bastante mal, contra las cuerdas, y en esa temporada, 2003-2004, con Ian Holloway, que está bastante chiflado y que creo que solamente él podía haberlo logrado en ese momento, arma un equipo prácticamente de la nada y le empieza a ir bien. Entonces, bueno, ya no era un motivo de tristeza o de dolor cada vez que me conectaba a ver a QPR. Era, bueno, vamos bien, está avanzando el equipo, está peleando y bueno, finalmente en mayo de 2004 consigue el ascenso de League One a Championship, prácticamente sin presupuesto, un equipo que
estaba conformado por prácticamente jugadores semiprofesionales, en algunos casos, hinchas del club, como Mark Bircham, y también muchas veces se suele decir, bueno, muchas veces a los argentinos nos ven como los arrogantes o los soberbios o los... Bueno, pero hay una frase que tenemos en Argentina, es siempre hay un argentino metido en algún lado, como si, no sé, por ejemplo, en el Titanic creo que ahí inventaron que había un argentino, acá había un argentino, en la llegada del hombre a la luna, tal vez en algún momento si le ponemos un poco de creatividad aparece un argentino por ahí, pero bueno, había un argentino ahí en ese equipo de 2004 que se llama Gino Padula, jugó en River Plate, después terminó su carrera en Estados Unidos, en el Columbus, salió campeón, y él estaba ahí, jugando en QPR de alguna manera. También pasó por España, estuvo en el Jerez, estuvo por varios equipos y quedó marcado su paso por QPR. Lo quieren mucho los hinchas y para mí era como muy loco que él estuviera ahí, que fuera parte del equipo. Y él logra el ascenso y después hay una historia también con él, un poquito más adelante la cuento, pero lo que fue tremendo fue que ahí en mayo de 2004 vuelvo a abrir un apéndice dentro de la historia. Tiene tantas ramificaciones que les pido perdón si me voy por algún lado o por otro. Pasaron muchos años también, hay cosas que me voy olvidando, pero en 2002, me voy un poquito más atrás, 2001, diciembre de 2001, y durante todo 2002, el sistema financiero en Argentina colapsa, las expectativas de trabajo y de vida para la gente, sobre todo para los jóvenes como era yo en aquel momento, eran nulas, eran muy malas, con decirles que los bancos cerraron un día y en el caso del banco donde yo tenía mis pocos ahorros que había logrado juntar, abrió 6 meses después. 6 meses, que mi plata estaba ahí y yo no sabía dónde iba a ir. Cuando cerraron los bancos, $1 era igual a $1. Y estoy contando como la historia de Argentina, pero creo que también tiene que ver, porque es exacto, es lo que le da, a través de mi vida también, Claro, es claro. lo que le da bastante sentido también. Claro. Y en ese contexto, mi madre y mis hermanos emigran y yo decido quedarme porque aposté a un trabajo que tenía en ese momento, que yo trabajaba en ESPN, en un noticiero de deportes, ahí había entrado en el año 2000, Porque no lo hemos en dicho, Sports Seba, pero Center. tú eres periodista. Sí, soy periodista, siempre, por lo general, siempre detrás de cámara, pero en ese momento entré ahí en la producción de Sports Center, que nace ahí el proyecto de Sports Center, es un noticiero muy reconocido en Estados Unidos, y la versión latina la hacíamos desde Buenos Aires. Yo estuve trabajando de 2000 a 2003 en Sports Center, eh, con el gran Quique Wolf, que es una leyenda del Real Madrid como jugador, también de Racing, mi club en Argentina, selección argentina. Bueno, él era uno de los conductores del programa. Fernando Palomo también, que es la voz del FIFA para Latinoamérica. Muchos de los seguidores de la media inglesa lo conocen. Bueno, trabajaba junto con ellos, Miguel Simón. Y bueno, fue ahí, en esa época, que mi madre y mis hermanos deciden emigrar. Estuvieron por España. Y bueno, finalmente mi madre terminó llegando a Brighton por cuestiones de trabajo y el día de hoy vive en Brighton, pero yo ya había elegido a QPR desde antes, si no, ese día tal vez me gustarían las gaviotas. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento yo me quedé y el país, bueno, colapsó y bueno, fue un momento muy difícil que también ayuda o contribuye a que me afectara también tanto desde lo anímico, ¿no? Porque también yo tenía a mi familia lejos, no sabía cuándo la iba a poder ver. Y luego volvemos a 2004, asciende QPR, consigue un segundo puesto con un triunfo en Hillsborough 3-1 contra el Sheffield Wednesday, y ese día fue como maravilloso, yo llorando de alegría, fue una cosa increíble y todavía no era tan común como hoy en día que sale campeón el Barça y acá en Argentina hay miles y miles que tal vez por Messi, tal vez incluso desde antes, los más viejos, porque por ahí pasó Maradona también, son fanáticos del Barça hoy en día, o el City porque está Agüero, o porque les gusta, o incluso Manchester United, sin que tenga argentinos ahora, tienen aficionados, y es muy común, pero
es lógico también, porque te despertás a la mañana, prendés la tele y tenés al Manchester United jugando y los podés ver todos los días. Y es fácil lograr un sentido de pertenencia o un relacionamiento a distancia. En aquel momento, y hasta el día de hoy, no es fácil ver un partido de QPR y realmente hay que ponerle un poco, un poco mucho, hay que ponerle. Y en ese momento fue todo satisfacción, fue una gran emoción decir, bueno, a ver, ahora tal vez lo pasen en alguna radio, porque va a estar en la B, no tan abajo. Después me desilusioné porque tampoco tenía demasiada cobertura, pero sí era importante para el club, para que no desapareciera, para que tuviera un futuro. Y en los foros, a un irlandés chiflado, hincha de QPR, se le ocurre esta idea, que para mí fue muy, muy loca, y dijeron, bueno, para celebrar el ascenso, eh, ¿por qué no juntamos algo de dinero y lo invitamos a Sebastián para que pueda venir a ver a QPR? Y para mí fue muy fuerte porque, insisto, estaba en un estado de ánimo muy malo y recibir tanto cariño de golpe o tanto afecto, algo tan fuerte, no fue fácil de absorber, fue como muy, muy difícil. Y al principio me negué y me insistieron un montón, yo les dije, no, de ninguna manera, no se les ocurra, es demasiado. Y los argumentos que usaban, algunos de los que son amigos míos, me decían, por ejemplo, yo voy a poner 5 libras, me tomo una cerveza menos, me ayudás a combatir el alcoholismo y, y tal vez hasta me alargues un poco la vida y a cambio yo tengo esta gran emoción de que venga un amigo y uno de nosotros, que cumpla su sueño. Y la verdad es que muchos me empezaron a decir esto e insistir, y que ellos me insistían que era una cosa buena incluso para ellos y para el club. Y bueno, finalmente terminé aceptando, terminé viajando en septiembre de 2014, de 2004, y fue muy significativo también porque eh, una vez, una vez que viajé y que conocí y demás, mi madre me dijo, bueno, vamos a San Sebastián, y yo tengo una sobrina nacida en San Sebastián en 2004 y la pude conocer también por esto, y de otra forma no la hubiera podido tener en brazos siendo bebé. Y bueno, fui ahí a Donostia, estuve un tiempito en San Sebastián, y fue muy emocionante todo eso, y fue como un efecto secundario, no fue algo que, el viaje no fue para eso, pero también me abrió esa posibilidad de reencontrarme con mi familia, de poder estar con mi madre, con mis hermanos, y después sí, regresé a Buenos Aires, pero, pero eso esa emoción no me lo quita nadie, y también fue gracias al Queens Park Rangers, en gran medida. Bueno, en todo aspecto. Y entonces ellos te pagan el billete, ¿no? Te lo pagan ellos porque además, como tú bien Sí, decías, habíais tenido el corralito en Argentina, que recordamos bien, al menos la gente de mi generación recordamos muy bien el corralito en Argentina. Te pagan el billete y claro, y además también te pagan la estancia, porque claro, tú venías de Argentina, estamos hablando de libras, o sea, era un viaje que tú no podías costearte y te lo costean ellos. sí, y además había un montón de temas que hacían que esto fuera, incluso en algunos aspectos, una aventura un tanto riesgosa, porque mi perfil y mis características en ese momento me convertían en un posible inmigrante ilegal en el Reino Unido. Es verdad. No era para nada, claro, no era para nada lo que estaba pasando en realidad, pero era tan atípico, era tan difícil, que yo decía, bueno, voy a ir al aeropuerto, voy a contar la verdad y me van a decir, no, me van a, no solo que me deportan, sino que me meten en un manicomio, decía. Pero en ese momento yo empecé como, también la realidad es que mi mamá ya vivía en Brighton, pero eso también me convertía en una especie de factor de riesgo Claro, para las que te autoridades quedaras a ahí en el vivir. aeropuerto. Claro. Claro, mi mamá ya tenía la ciudadanía italiana, ella es hija de italianos, y yo como nieto de italiano también, ahora tengo ya pasaporte, ciudadanía italiana, pero en ese momento no tenía los trámites hechos y completos, pero sí avanzados. Y bueno, después sí, finalmente se terminó dando. Pero yo llego a Inglaterra eh, con pasaporte argentino, sin dinero, sin tarjetas de crédito,
sin una oferta de trabajo, sin nada. Era práctica. Yo realmente entiendo la situación, porque cuando llego para hacer el trámite de migraciones, empieza una especie de interrogatorio. Y me dicen, bueno, ¿con cuánto dinero contás? No, yo tenía, creo que no llegaba ni a 300 libras, y eso era fruto de haber vendido mi heladera, mi lavarropas, o sea, las cosas que tenía las había vendido para tener algo de dinero, y dije, bueno, después veré cómo será, pero este es el viaje de mis sueños y es el momento, ¿no? No tenía ataduras, no tenía ningún tipo de problema ni responsabilidades laborales, porque no tenía trabajo en ese momento. Entonces dije, bueno, voy. Y de verdad que vendí todo atrás, y el fruto de eso eran casi 900 libras, que realmente no es como para demostrar demasiada solvencia en un interrogatorio como ese. ¿Y cuánto dinero tiene? 900 libras. Les mostré cuánto dinero tenía. No tenía tarjetas de crédito. Realmente ahí empezó como... Y ahí me preocupé. En el avión, en la escala que hubo en Sao Paulo, Brasil, se sube un brasileño. Yo hablo portugués y estuvimos charlando en el vuelo, y le cuento la historia y él no lo podía creer. Obviamente, como buen brasileño fanático de fútbol, no le costó entender esa parte, la parte del fanatismo, pero sí no conocía QPR, no conocía nada específico, y me empezó a contar historias que no me alentaron demasiado. Me dijo, mira, sí, la semana pasada deportaron a 25 brasileños que venían en uno de estos vuelos, yo viajo bastante, no les digas tal cosa, no les digas tal otra, y empezó a persignarse en el avión, y yo decía, bueno, tal vez no es el tipo de charla que necesito, no es una buena arenga para salir a la cancha. Bueno, cuestión que también yo me había asesorado y con gente que había viajado y demás, y ellos me dijeron, decirles la verdad, tenés que decir la verdad, porque por más que sea difícil de creer, es lo que te va a dar el mayor sustento y la mayor posibilidad, porque si inventás algo o si haces una historia medio rara, es muy fácil que te hagan pisar el palito o que te hagan una pregunta que haga que te contradigas y se detecte que estás mintiendo. Y dije la verdad. Entonces, en un momento, recuerdo, recuerdo que la empleada de seguridad que estaba ahí me dice, 25 de mayo, yo también soy del 25 de mayo. Digo, bueno, le estoy cayendo bien, estamos bien, vamos. Yo veía que a otros les iban preguntando y yo digo, bueno, bien. Y yo tratando de tirar algún que otro chiste, chascarrillo ahí, algún comentario como para aligerar. Entonces me empieza a decir, ¿y cuánto dinero tenés? No, tengo esto. Bueno, ok. ¿Y cómo vas a hacer? Bueno, me dice, esperame un segundito. Y fue a llamar a un uniformado, venía con una radio, todo. Yo dije, bueno, estoy en problemas. Viene y se acerca a la posición donde estaba yo y me dice, así que te invitaron unos hinchas de un equipo de fútbol. ¿Qué equipo de fútbol? Y le digo, QPR. Ah. Y le digo, ¿conoces QPR? Sí, sí. Un primo mío es hincha de QPR. Ah, ok. Sé bastante de QPR, me dice. Como diciendo, si me mentís, conmigo no, ¿eh? Y le digo, vos sos, vos también sos de QPR. Me dice, no, yo soy del West Ham. Ah, ok. Bueno, por suerte no es Chelsea, no es Fulham. Hay cierta rivalidad, pero no nos odian. Bueno, veamos cómo viene. Y ahí me empezó a preguntar, ¿cómo es la camiseta? Y le digo, bueno, azul y blanca. Así. Parecía una edición de ¿Quién quiere ser millonario? Siempre cuando lo cuento digo que era así. Y las preguntas iban avanzando y yo digo, bueno, bien, y voy pasando sin usar ninguna ayuda. Entonces me dice, ¿y cómo vas a ir a la cancha? Bueno, voy a ir con mi amigo Paul, que me está esperando, y que vamos a ir a la cancha. ¿Y qué? ¿Y tenés las entradas? No tengo entradas, pero Paul tiene season ticket y el hijo también, y no va a usar, el hijo no va a ir a la cancha, voy a ir yo con él. Ajá. Y si no fueras con Paul, ¿cómo irías a la cancha? Bueno, me tomo el subte, bueno, el metro, el underground, y bajo en la estación White City y tengo unas cuadras para caminar. Yo sabía todo. ¿Quién era el goleador? Me preguntó, ¿quién era el técnico? ¿Contra quién jugaba?
yo sabía todos los partidos que venían, yo sabía cuántos goles habían hecho. Me pregunta para qué selección podría jugar Kevin Gallen, que era en ese momento el capitán de QPR. Le digo, ¿para Inglaterra o para Irlanda? Bueno, la verdad, yo estaba transpirando, la estaba pasando muy mal, y bueno, ahí en ese momento creo que fue convincente la historia, y el tipo le dice a la mujer, bueno, realmente es sólida la historia que está contando, vamos a permitirle que entre, y yo, wow. Y cuando entro al aeropuerto, había recordado que el brasileño me había dicho, no saludes efusivamente a nadie, porque hay veces que te dejan pasar, pero después te persiguen, y si ven que está tu familia, deportan a todo el mundo. Mi mamá estaba legal ahí, no había ningún problema, pero era tal la presión que me metió ese brasileño, debía haberlo imaginado. Es brasileño, hay rivalidad, digo, tal vez me lo hizo a propósito. Pero bueno, cuestión que viene mi madre corriendo a saludarme después de muchos años, un par de años que no nos veíamos, y yo haciéndole, no, fue muy gracioso. No me relajé hasta que pasaron 2 o 3 días, fue muy feo en ese sentido. Y después pude viajar varias veces, fui varias veces a Inglaterra, siempre con pasaporte italiano, y es como que me da bronca porque voy por otro sector, y yo digo, soy la misma persona a la que prácticamente me pusieron una lámpara en la cara para un interrogatorio semipolicial, y me da bronca, es como que digo, ¿por qué es un pedacito de papel? Yo soy el mismo, pero así funcionan las cosas. Y en ese momento fue como, es una de las partes más memorables de todo lo que pasó, y más bizarras, porque haber tenido que pasar un interrogatorio así, contestando preguntas de uno de los temas que más sé en la vida y más conozco, fue como muy, muy raro, y fue un elemento más que le agregaba algo de épica también. Total, que finalmente consigues pasar, consigues reunirte con tus amigos que no conocías en persona, amigos y compañeros de penurias en el Queen's Park Rangers, consigues ir finalmente a Love to Road, que era como por fin consigo visitar en fin, el templo que durante tanto tiempo imaginaba. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue conocerlos a todos ellos? ¿Cómo fue ir finalmente al estadio? ¿Qué sentiste cuando entraste en ese estadio? Con todo lo que te había costado, los años que hacía que seguías al Queepyar a distancia, tú solo. Porque claro, esto es una cosa que no se comenta, porque cuando uno es aficionado a un club de fútbol, digamos, es una pasión compartida. Tú es una pasión que vivías solo. Sí, yo no tenía nadie acá que supiera que era QPR. Hoy en día todos me conocen como el hincha del QPR, mis amigos incluso, y obviamente me hacen bullying también, bien entendido, pero bueno, eso viene siempre. Pero esa primera semana, eh, el primer partido que fui a ver fue el 11 de septiembre, pero la semana previa fui a Londres. Yo estaba, mi base de operaciones, digamos, era Brighton, era donde estaba viviendo mi madre, y me tomaba eh, el Megabus, era un bus que estaba en una super oferta, que por 1 libra viajabas a Londres, y para mí estaba buenísimo porque era recorrer también, ver, conocer el lugar y atravesar, ir entrando a Londres por el sur y recorrer. Yo decía, uy, bueno, acá, este es el barrio donde nació David Bowie, y acá tal cosa, y por acá está el Crystal Palace, y por acá. Y para mí era como, en sí mismo era como una aventura, ¿no? Y fui, obviamente, a Love to Road, lo primero que quise hacer, incluso antes del partido y todo, y fui. Y encontré a Gino Padula, porque tenían ahí entrenamiento en ese momento, y nos pusimos a hablar, y fue como muy, muy loco, porque yo conté al principio, yo soy de Avellaneda, pero un tiempo también viví en Lanús, que es donde nació Diego Maradona, en ese distrito. Y cuando nos ponemos a hablar con Gino Padula, y él me dice, mira, él tiene 1 año más que yo. Entonces, prácticamente contemporáneos. Y él me pregunta de dónde soy en Argentina. Le digo, bueno, ahora vivo en Buenos Aires, pero antes yo originalmente soy de Lanús. Ah, yo también, me dice. Ah, bueno. Y me dice, ¿y vos jugaste al fútbol? Y le dije que me había probado sin suerte. Me había ido a unas pruebas sin mucha suerte, y que antes, cuando era más chico, jugaba en un club chiquitito, muy chiquitito. Es un club de barrio que tiene para que
los chicos del barrio hagan fútbol, pero fútbol 5. Es competitivo, pero tampoco es una cosa así de grandes ligas. Tienen para otras disciplinas como vóley y demás. Y se lo mencioné. Y dije, bueno, es un club chiquito, no lo vas a conocer, se llama Portela. Y él me dijo, ¿Portela? Mi madre era secretaria ahí en Portela y yo jugaba en Portela. Digo, no, pará, ¿cómo puede ser? Y era demasiado, pero yo no podía entender la magnitud, porque ahí estábamos los dos. El único jugador de QPR, el único hincha de QPR nacido en Argentina, hablando ahí en la puerta del estadio y dándonos cuenta ahí, sin saberlo durante todos estos años, que habíamos ido a jugar al mismo club chiquitito de barrio todos los días, solo que por estas cosas del destino, yo fui los primeros años, desde que tenía 5 años, 6 años, hasta los 8, 9, o tal vez un poquito más, y él empezó a ir cuando yo dejé de ir, porque me tuve que ir por una mudanza nos mudamos a una casa que estaba bastante más lejos y ya no podía, no era compatible. Pero ¿qué pasaba? Todos los chicos que habían jugado conmigo fueron los mismos que al seguir jugaron con él. Entonces teníamos a todos los amigos en común y conocíamos a todas las mismas personas, pero por esas cuestiones de un año no nos conocimos de niños. Fue muy raro haber descubierto todo esto en la puerta del estadio de QPR. Y Gino, después le voy a pasar este link para que lo vea, él sigue muy apegado y muy encariñado con QPR. La verdad que es un placer haberlo visto jugar en QPR y saber que tenemos orígenes muy parecidos y misma edad más o menos. Así que este link se lo voy a pasar también a él para que lo vea y que también tal vez le trae recuerdos muy lindos de aquella época. Y luego fue esa semana, los chicos del foro habían preparado algunas actividades y una de ellas era hacer una entrevista para la BBC, que debe haber salido con un inglés muy rústico de mi parte. Era para la radio, BBC London 95.9. Hay alguna foto por ahí con Phil Parry que me hacía algunas preguntas y yo contando mi historia y realmente era increíble que estar saliendo en la BBC entrevistado, o sea, muy raro. Después fue algo también muy loco, el sábado, que fue el día del partido. La cita de todos los que estábamos en el foro era en un pub que lamentablemente dejó de existir, el Bush Ranger, que era cerca de ahí de Loftus Road, y nos encontrábamos ahí antes del partido, y lo que fue muy significativo para mí, muy especial, fue que obviamente yo no conocía las caras de ellos, lo que yo conocía era el nombre de usuario en el foro, To Bob Rob, My Generation, etcétera. Bueno, hay muchos que tienen el nombre, tienen Hoop, que es el apodo de QPR, y lo que hicieron fue preparar unas camisetas especiales, azules, decía Rangers are back, para festejar el ascenso, y en la espalda el nombre de usuario. Entonces cuando venían a presentarse, me mostraban ahí la espalda para saber quién era cada uno, y nos dábamos el abrazo del alma, porque éramos amigos, pero no nos conocíamos de cara. Tampoco era, bueno, acá hay una foto mía, te la mando. No había tantas redes sociales o contacto tan directo, entonces uno no sube sus fotos en el foro, muchos no lo hacen. Entonces fue muy raro, fue súper bizarro también estar ahí en un pub y que nos conociéramos de toda la vida, pero hasta que no me mostraban la camiseta, parecía el típico festejo que hacen algunos jugadores, y hasta que no me mostraban la camiseta, no. De hecho, a propósito, tengo la camiseta que me regaló Gino, Padula, ahí dice Padula, bueno, soy difícil, no tengo mucho lugar para girar, pero esta es la camiseta que él usó el primer partido que vi yo de QPR en el estadio, que fue el 11 de septiembre de 2004. QPR empieza perdiendo, estaba penúltimo en la tabla, estaba muy mal, decían que iban a reemplazar al entrenador y que se preparaba Ramón Díaz, el argentino, para reemplazarlo. No cayó muy bien eso en los hinchas, no tanto por Ramón Díaz, sino porque es muy querido Ian Hollow y había conseguido el ascenso. Aparte muy simpático, muy divertido. Y se veía muy mal la cosa. Pero a partir de ese día, ese primer partido, QPR termina ganando ese partido 3-2. Y
A partir de ahí, hilvana 7 victorias consecutivas, sale de la zona de descenso, se salva el trabajo el entrenador. Muchos años después, muchos jugadores revelaron que ahí estaban jugando como si fuera la final del Mundial cada partido, porque querían tanto a ese entrenador que no querían que lo despidieran injustamente, y además jugaban con lesiones y demás. Era un grupo realmente de mucha enjundia, muchos huevos, como decimos nosotros, y representaba perfectamente lo que nos gustaba a nosotros, los hinchas. Pero también dentro de los episodios bizarros, y yo lamento mucho que era una época donde no había tanta tecnología disponible, que sacás del bolsillo y grabás en perfecto HD algo, realmente no era esa época, y además muchas de las cosas que pasaron fueron sorpresas, entonces no tenía cómo prepararme para poder tener un registro gráfico de eso. Y una de las sorpresas fue que mi amigo Andrew, que estaba también viendo el partido conmigo, me dijo antes del final del primer tiempo: vení, acompañame que tenemos que ir a buscar las entradas para el próximo partido. Que casualmente era un partido en Brighton, donde vive mi madre. Y fuimos a unas oficinas y ahí estaban esperando una secretaria con un sobre a nombre mío con la entrada para ese partido. Y cuando yo quería volver para ver el segundo tiempo, la secretaria dice: no es por ahí, es por acá. Abre una puerta, agarramos un pasillo, abre otra puerta y de repente veo que los jugadores estaban yéndose hacia el vestuario. Era el descanso, se estaban yendo al vestuario. Los jugadores ahí pasando por al lado. Y digo, wow, ¿qué es esto? Estamos en el campo de juego prácticamente. Veo también hacia el campo de juego que había una persona con un micrófono, tipo maestro de ceremonias, y explicando algo, no sé qué, bueno, hay un sorteo, no sé cuánto. Y mi amigo me dice, go, y me empuja y me manda para el campo de juego, y yo me encuentro ahí en el campo de juego y me presentan delante de toda la gente, contándolo por los micrófonos, cuentan un poco mi historia, y además me hacen participar de un juego que se llama Round the Pole, que es para marearse girando alrededor de un palo de escoba, ¿sí? Ponen el palo de escoba en la media luna del área, tenés que dar 10 vueltas y cuando salís todo mareado tenés que ir hacia el punto del penal, patear un penal que intenta atajar la mascota del club, Jude the Cat, un gato negro. No sé por qué elegimos un gato negro como mascota y después nos preguntamos por qué pasan las cosas que pasan, pero fue así que fui todo mareado a patear. Yo me mareo muy fácil, me levanto así, me mareo. Imagínense 10 vueltas. Me costó muchísimo, dije, bueno, concentrate en la pelota, estás representando a un país, no podés fallar. Yo, de verdad que me ponía ese tipo de presión, digo, no podés hacer un papelón acá. Y pateé tal vez la mejor, el mejor chute que di en mi vida fue ese, la vez que mejor impacté la pelota en mi vida, fue increíble, tal vez porque estaba mareado. Y la pelota entró directo al ángulo, la gente gritando, ¡yeah! Y yo caí, con el impulso del mareo, caí, y vienen y me felicitan, y vienen y me dan un reproductor de DVD que en ese momento era wow, carísimo, imposible, me regalan eso, era el premio, y fotos con la tribuna, con la gente atrás, y después los niños que se acercaban y me pedían autógrafos, y yo ahí, sin entender nada, parecía una estrella de rock, y lo único que quería era que QPR ganara ese puto partido porque se iba a complicar todo, pero en el medio pasando todo esto y fue muy, muy raro, muy bizarro. Y nunca tuve registro de ese momento, no hay video de eso, que yo sepa. Y como 10 años después del viaje, comenté en el foro, hoy se cumplen 10 años, de nuevo, muchas gracias, como siempre, es una cosa que inolvidable, que me cambió la vida y que no se puede creer. Y uno de los del foro dice, yo creo que tengo un par de fotos de ese momento. Y digitalizó un par de fotos y es el único recuerdo que tengo y estoy ahí girando en el palo y pateando la pelota. Lástima que no tengo un video de eso, pero es algo que de todas formas nunca se me va a borrar. Seba, tenemos que ir terminando, pero me gustaría que tú, que eres muy fan del Queen's Park Rangers, porque muchas veces mucha gente nos pregunta, oye, ¿a qué equipo debería apoyar en Inglaterra? Porque me he hecho muy fan del fútbol inglés, gracias a vosotros y tal, y no sé qué. ¿A qué equipo debería apoyar? Entonces me gustaría que tú les explicaras por qué
ellos deberían hacerse aficionados del Queen's Park Rangers, o por qué, o sea, ¿qué es lo que te parece bonito de ser aficionado al Queen's Park Rangers? La lista para aconsejar lo contrario es larguísima, así que por favor, vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? Pero creo que, y voy a decirlo claramente, no es para cualquiera, no es para venir acá a pensar que la vida es linda, esto es muy punk rock, esto está, bastante, bastante dark, está todo mal todo el tiempo, y una vez que superás eso, bueno, podemos empezar a hablar. Pero hablando en serio, es un club que es notable el impacto que tiene en la comunidad, es notable la cantidad de obras benéficas que desarrolla, cómo está siempre a la vanguardia en cuestiones de inclusión, en cuestiones de ayuda a la comunidad. Y a mí me parece que hay un par de ejemplos para reforzar esto. Uno tiene que ver con algo que también comentaron en el canal en algún momento, el partido que se hizo en homenaje y también en ayuda a los damnificados y a las víctimas del incendio que hubo en las Torres de Grenfell hace unos años ahí en Londres, no muy lejos del estadio. El club puso a disposición instalaciones, los hinchas famosos de QPR, que ahora vamos a hablar porque es un buen motivo también, todos contribuyendo, participando y haciendo algo para la comunidad, dando algo para la comunidad. Por otro lado, la historia que arranca con un acontecimiento súper trágico que tiene que ver con la muerte de uno de los chicos de la cantera de QPR, Kian Prince, que venía mostrando mucha promesa y tenía 15 años, y intercedió a la salida de una escuela ante una situación de bullying que estaba sufriendo un chico. Él intercedió para defender y terminó perdiendo la vida porque este agresor lo atacó con un cuchillo. Bueno, él falleció y años después su padre, que era un boxeador reconocido, creó una fundación. Esto también lo conté en Twitter y fue un hilo que tuvo muchísima repercusión y creo que también recibió bastantes mensajes de no tenía equipo en Inglaterra y ahora voy a seguir a QPR. Creo que tiene que ver un poco con esto que me estás proponiendo. Y, y hoy en día, en una época en la que casi todos los clubes al mejor postor le dan el nombre del estadio y le ponen Etihad, Aviva Stadium, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? QPR dona los derechos del nombre del estadio para promocionar esta fundación que trata de ayudar a los jóvenes para no entrar en el camino de la violencia y de la droga. Y entrando en cuestiones más terrenales, más de la historia y demás, QPR es el equipo de los número 10 rebeldes, como Stan Bowles, uno de los grandes símbolos, Rodney Marsh, antes que él, tipos que tenían todo, desde buen aspecto, eh, una conducta social bastante agitada, por así decirlo, y llegaban directamente del hipódromo al partido y rendían de la mejor manera, llegaban sin dormir prácticamente muchas veces a jugar y tienen equipos memorables. QPR quedó a un punto de ser campeón de primera división, perdió el título a manos del Liverpool, y no cualquier Liverpool, el Liverpool de los 70, que ganaba la Copa de Europa 2 veces por semana prácticamente, y esa vez QPR quedó muy cerca, pero fue un equipo que enamoró a todos los neutrales, todos querían que el QPR, un poco como fue Leicester hace un par de años. Y además es un equipo con mucho rock. Si te gusta el rock, el punk, bueno, tenés muchísimos ejemplares, muchísimos hinchas de QPR, de verdad, de corazón, que sufren por el equipo, que son protagonistas de la escena del punk rock. Y el primero es Pete Doherty, de Libertines, Baby Shambles. Bueno, él fue pareja de Kate Moss también. Hay una foto de Kate Moss por ahí con la camiseta de QPR, por si también buscan motivos para gustar de QPR. Pero no solo él, tenemos a Mick Jones de The Clash, el guitarrista de The Clash, la famosa guitarra que suena en London Calling.
la está tocando un hincha de QPR, nunca lo olviden, cada vez que la escuchen. Tenemos integrantes de Sex Pistols, de Deep Purple, el mismo Roger Daltrey, lo voy a mencionar, cantante de Who, me defrauda un poco porque cuando era joven era de QPR, después se hizo de Arsenal, pero es un equipo que tiene, en el barrio de QPR nació de Who como banda, si bien no son hinchas, pero tiene muchísimo arraigo en la escena agitada de Londres y en la escena musical, y además tenemos un Peaky Blinder que es hincha de QPR, una actriz porno, y creo que no me estoy olvidando. Y hay una cantante, Shiloh, se escribe, XYLO, síganla, porque es muy buena y además es de QPR. Y creo que es también una de las cosas lindas que tienen, porque es gente bastante sufrida, que acompaña, que está siempre y que trata de estar siempre cerca del club. Y creo que es un poco un resumen. El Peaky Blinder, por si se lo preguntan, es el Colorado, que se llama Bill Kitchen en la serie. Le pasan cosas muy parecidas a lo que es un día en la vida del QPR. No voy a spoilear ni nada, pero no podía ser de otra manera su recorrido en Peaky Blinders. Y por supuesto te has dejado al fan más famoso de todos, que eres tú mismo, que eres el fan argentino del Queens Park Rangers, como tú mismo te has definido. Seba, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas contado tu historia, que además sé que la has contado 3000 veces, pero a mí me hace ilusión que la contaras aquí, porque en el primer sitio donde la contaste fue en la web. Ahora que, digamos, la parte audiovisual tiene mucho éxito, también quería que la gente te viera, mucha gente la descubrirá ahora esta historia. Me parece que es una historia muy bonita, además me parece que es una historia que está muy bien y que da voz a los aficionados, que muchas veces estamos haciendo entrevistas a jugadores, no sé qué, yo prefiero que los aficionados nos cuenten sus historias. Así que te agradezco mucho que nos lo hayas contado y confío, Seba, que nos volvamos a ver en este canal dentro de muy poco para seguir hablando de fútbol inglés. Cuando quieran. Y quería mandar un saludo a otro embajador argentino de QPR como Gino Padula, es Alejandro Faurlín, sí, que hoy está en Marbella, así que él fue fundamental en otra etapa de ascenso y de éxitos de QPR, que fue 2011, un paso con Adel Taarabt y Ale Faurlín ahí en los controles. Esta es una camiseta que me regaló él, que la guardo siempre, la tengo siempre cerca, y le mando un gran abrazo. Además de todo, es una gran persona y bueno, lo estará disfrutando ahora en el calorcito de Marbella. Le voy a pasar también el link para que lo vea, porque él también quedó con su corazón completamente azul y blanco a rayas horizontales. Un abrazo muy fuerte, Seba, muchas gracias.